Bienvenidos a nuestro primer programa CMCH en Consultas, un programa diseñado para hablar de temas de salud, bienestar y prevención. Mi nombre es Débora Ezeta y estaré acompañándolos semana a semana tocando diferentes temas de interés acompañado de nuestros profesionales de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Bien, el día de hoy hablaremos de una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva y autoinmune, que con un buen diagnóstico los pacientes pueden llegar a llevar una buena calidad de vida. Estamos hablando de la artritis reumatoide. Para ello, estamos acompañados de la doctora Karen Vega, médico inmuno-reumatóloga de la Clínica Médica Cayetano Heredia. Doctora, buenos días, bienvenida. Hola Débora, muchas gracias a ti y a la Clínica Cayetano por la invitación, especialmente por brindar este espacio informativo para los pacientes, ¿no? El día de hoy hablaremos de la artritis reumatoide. Pero antes de hablar sobre esta enfermedad, le pediría por favor que nos explique qué es la artritis. Bueno, en términos generales, artritis es el proceso de dolor y aumento de volumen en una o más articulaciones. Y ahora ahondando un poco más en el tema que nos reúne el día de hoy, ¿qué es la artritis reumatoide? Ok, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune en donde las células del mismo sistema autoinmune llegan a originar daño en las mismas articulaciones. Hasta la actualidad no se conoce cuál es la causa exacta, pero sí se sabe de que las células que componen justamente las articulaciones son las más afectadas, ¿no? Esto ocasiona un daño crónico en donde obviamente con el paso de los años vamos a ver articulaciones deformadas y con ello discapacidad de la misma articulación, ¿no? Okay. Doctora, ¿y quiénes son los pacientes que están más propensos a sufrir de esta enfermedad? Generalmente son personas entre los 30 a 50 años y se ha visto que tiene bastante predominancia en las mujeres, pero esto no significa que los hombres no vayan a sufrir esta enfermedad porque también hay pacientes varones con artritis reumatoide, ¿no? Y también se ha visto de que familiares que tienen tienen familiares de primer grado dentro de su familia que tienen artritis reumatoide o cualquier otra enfermedad autoinmune también pueden tener artritis reumatoide a la larga. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas de la artritis reumatoide? Bueno, los síntomas principales son dolor, aumento de volumen en la misma articulación, hinchazón, ¿no? Que es lo que conocemos como hinchazón o inflamación, y también dificultad para poder realizar determinados movimientos, ¿no? Básicamente la artritis reumatoide afecta articulaciones de pequeño tamaño, ¿no? Como por ejemplo las articulaciones de la mano, la muñeca o los metacarpofalanges, conocidos como los nudillos, ¿no? Entonces son esas zonas las que principalmente se afectan por la artritis reumatoide. También en ocasiones podemos ver que los pacientes nos comentan que durante las mañanas amanecen con cierta rigidez o empastamiento de las articulaciones. Entonces eso ya es una bandera roja, por así decirlo, o un síntoma predominante que vamos a poder presenciar en los casos de artritis reumatoide que nos alertan que el paciente pueda estar presentando este tipo de patología, ¿no? Y bueno, también podemos ver asociados algunos otros síntomas, como por ejemplo baja de peso, fiebre, sequedad de ojos o sequedad de la mucosa oral. Okay. ¿Y cuál sería el tratamiento, doctora? Específicamente la artritis reumatoide se trata a través de fármacos especiales llamados fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad, que junto con analgésicos, básicamente antiinflamatorios, mejor dicho, acompañados de corticoides, pero durante un corto periodo de tiempo, logramos controlar la enfermedad. Y digo controlar porque, sinceramente, hasta la fecha no hay cura, no hay ningún medicamento que llegue a curar exactamente la enfermedad, ¿no? Y básicamente lo que uno hace con estos medicamentos es mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Evitar que progrese de forma rápida. Okay. ¿Y cuáles son las causas de la artritis reumatoide? Hasta el momento no se conoce cuál es la causa, ¿no? Generalmente se ve asociado a la presencia de tabaco o incluso a la presencia de algunas infecciones dentales, ¿no? Y también existen ciertos factores genéticos hereditarios que hacen que una persona pueda desarrollar este tipo de enfermedad. ¿Cómo afecta esta enfermedad a la vida de los pacientes? Sinceramente, el impacto que tiene esta enfermedad en la vida de los pacientes es bastante grande, ¿no? Porque lo que ocasiona, como ya mencioné, el daño que se produce, el daño articular, al ser de forma crónica, origina que la articulación se deforme. Y si la articulación se deforma, el paciente no va a poder hacer sus actividades de la vida diaria, ¿no? Originando a la larga discapacidad, ¿no? Incluso bastantes problemas en el ámbito laboral sobre todo, ¿no? Y bueno, lógicamente en el ámbito personal, familiar, ¿no? De la vida diaria. Doctora Karen, ¿y cuál sería la diferencia entre la artritis reumatoide y la artrosis?
Bueno, como ya mencioné previamente, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, es decir, no a todas las personas, ojo, van a llegar a presentar este tipo de enfermedad, ya que hasta el momento, como mencioné, no se conoce la causa y las células del sistema inmunológico son las que atacan las articulaciones. Ojo, no todos van a sufrir de eso, a diferencia de la artrosis, en donde esta enfermedad se ha visto que es una enfermedad degenerativa, es decir, se consigue con el paso de los años, ¿no? Obviamente por el paso de los años hay cierto envejecimiento, por así decirlo, o destrucción también del cartílago, producto del esfuerzo físico que haya presentado la persona, ¿no? O de la actividad física que haya presentado la persona durante toda su vida. Obviamente el cartílago va a dañarse, ¿no? Pero como ya mencioné, no todas las personas, en el caso de la artritis reumatoide, van a llegar a tener esta enfermedad, a diferencia de la artrosis, donde sí, dependiendo de la actividad, como mencioné, van a tener diferentes grados de severidad, ¿no? Desde muy leves hasta de repente severos, que obviamente también, al igual que la artritis reumatoide, pueden llegar a tener daño en la misma articulación, ¿no? Originar cierta limitación y básicamente dolor. Por eso es que básicamente a veces las personas confunden ese tipo de enfermedades, ¿no? Que son muy diferentes, pero que pueden compartir ciertas características como dolor, limitación al movimiento e incluso hinchazón o inflamación de la articulación, ¿no? Comúnmente conocido. ¿Qué podría recomendar a los pacientes para poder prevenir la artritis reumatoide? Bueno, en primer lugar, que eviten fumar, no solamente para esta enfermedad, sino para todas las enfermedades. El tabaco es un mal factor de riesgo para este caso. Y en segundo lugar, que acudan al médico reumatólogo si es que sufren de cualquiera de los síntomas que ya mencioné previamente, ¿no? Básicamente, el médico reumatólogo es el único especialista encargado y formado para poder diagnosticar adecuadamente la artritis reumatoide, ¿no? Y no solamente si es que uno presentara este tipo de síntomas, que pueden en verdad, como ya hemos escuchado, ser muy generales, pero que si es que es evaluado por un médico reumatólogo, puede orientarnos hacia un diagnóstico adecuado, obviamente apoyado en base a pruebas de imágenes como radiografías o también exámenes de sangre, como por ejemplo factor reumatoide u otros marcadores inflamatorios que nos orientan hacia un diagnóstico certero. Doctora, ¿y si algún paciente quisiera pasar algún chequeo o alguna consulta para descartar esa enfermedad o de repente cualquier otra patología, dónde lo podemos ubicar? Actualmente estoy trabajando únicamente en la Clínica Médica Cayetano Heredia, pero en la sede del INSE. Y pueden sacar cita a través de los números que puedan aparecer en las pantallas en estos momentos y tratar no solamente pacientes con artritis reumatoide, sino con otra patología reumatológica, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctora Karen. Nos quedó mucho más claro cuál es la diferencia. Muchísimas gracias por la invitación, Débora, y bueno, será hasta otra oportunidad. Sí, entonces con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.